Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Cherlis? Qué gusto saludarte. Ángeles, buenas noches. Patti, Ara, buenas noches. Bienvenidos todos los que se puedan conectar para ser edificados por el Señor, ¿verdad? Gracias, Ángeles, bendiciones. Gracias, Araceli. Buenas noches, Patti. Gusto en saludarlos. Lulú. Gusto saludarte, Lulú. Buenas noches a todos. Marinita, qué gusto saludarte. Buenas noches. Alex Ontiveros, buenas noches. Gracias a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé un espíritu de sabiduría, te dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre. Y yo te ruego, Señor, que conforme a tus riquezas en gloria, en esta noche nos fortalezcas y nos reveles esos misterios, porque hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado a nuestro Señor de gloria. Pero era necesario que Él fuera a esa cruz para podernos salvar y que derramara su sangre, Padre, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Te damos gracias porque Él entró una y para siempre en ese lugar, Señor, en ese lugar santísimo, que es ahí en el tercer cielo, en ese tabernáculo no hecho de manos, sino hecho por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, no de esta creación, sino del cielo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues una de las grandes cosas que siempre nos ha... Hola, Vicky, ¿cómo estamos? Buenas noches. Georgette, buenas noches. Apo, qué gusto saludarte. Es que Dios siempre ha demandado de la sangre para poder santificarnos, y Él se santifica también, el Señor. O sea, es impresionante ver cómo vemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que dice el Señor que los que se acercan a mí, yo me santificaré en ellos. Pero debe ser tan importante la sangre para nuestro Dios, para nuestro Todopoderoso. Y la vida del hombre depende de la sangre, dice así la Biblia, la vida del hombre está en la sangre. Entonces es algo que este cuerpo, aunque sea de pecado, nos los dio Dios y fue santificado. Entonces el Señor mandó construir el templo, o sea, el tabernáculo, lo manda construir porque quería el Señor presentarse y además santificarse, ¿sí? Fíjate, vamos a leer aquí una parte que llama mucho la atención. Vamos aquí al libro de Levíticos. Abre tu Biblia en Levíticos 10 y dice ahí en Levíticos 10 capítulo 10 dice: Nabat y Abiud, que eran hijos de Aarón, los cuales estaban determinados por Dios para que fueran sacerdotes, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y se le ofrecieron este incienso, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño porque no lo estaban haciendo bajo ninguna instrucción. Y que Dios nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová, ¿sí? Y los quemó. O sea, imagínate, se acercaron al lugar santísimo donde se presenta la presencia de Dios, y en lugar de encontrar la presencia de Dios encuentran fuego
¿sí? Y los quema y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. O sea que Dios se santifica. Qué impresionante esto. En los que a mí se acercan, me santificaré. Así es que cuando tú te acercas, tú también tienes que ser limpiado por la sangre de Cristo. Es decir, cuando tú y yo sé que tú ya estás limpiado con la sangre de Cristo y gracias a la sangre de Cristo limpió todos tus pecados. Pero debemos reconocer que pecamos después porque somos carne, tenemos un cuerpo de pecado, como dice Pablo, dice, hago lo que no quiero y si lo que no quiero es su agua, pruebo que la ley es buena. Dice, pero hago lo que no quiero, hago lo que aborrezco y yo sé que en mí no está, en mí está el hacer el bien, pero no el hacerlo, porque en mí está un cuerpo de pecado. Entonces, tú y yo pecamos y gloria a Cristo que el Señor perdona nuestros pecados, porque si tú te arrepientes, el Señor te perdona de todo pecado y te limpia el Señor Jesucristo con su sangre, ¿no? El Señor Jesucristo te vuelve a limpiar con su sangre, ¿no? Dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Así es que, pero si tenemos comunión unos con otros, entonces estamos en luz y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces quiere decir que la sangre de Jesucristo está vigente, ¿no? Está vigente porque te limpia. Vamos aquí a Primera de Juan, nada más para recordar esta parte, mis hermanos. Esta parte de aquí de por qué el Señor nos dice claramente que Él requiere de la sangre y una vez tú limpiado, Él se santifica, ¿sí? En los que se acercan a mí, dice el Señor, yo me santifico. Por eso es la importancia de que tú y yo nos acerquemos al Padre totalmente limpios y sin pecado, ¿no? Dice, recuerda que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, ¿sí? Y entonces dice en el versículo de Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como está en luz, la manera de saber que está en luz es que tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo de pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que el Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir que la sangre de Cristo está vigente, ¿sí? Y entonces cuando tú usas el nombre de Jesús, es como si dijeras, Señor, aquí está la ofrenda agradable a ti, la ofrenda mecida para ti, porque una ofrenda mecida, como dice la Biblia, es algo que ofreces para Dios, ¿sí? Es la ofrenda mecida o elevada, ¿no? Entonces tú y yo, cada vez que pecamos, ¿qué tal, Carlos? Qué gusto saludarte. Cada vez que tú y yo pecamos, tenemos que ir y pedirle perdón porque somos hombres y fallamos en muchas áreas. Y Dios nos ha ido limpiando poco a poco. Él nos va mostrando lo que son nuestras tinieblas y nos va limpiando de esas cosas, nos hace cambiar, nos hace transformar para que ya no cometamos esos pecados, ¿no? Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y nuestra meta tuya y mía es alcanzar esa santidad, ser perfectos, ¿sí? Para poder estar en presencia de nuestro Señor Jesucristo, en presencia del Padre. Esa es la esperanza viva que tenemos, que vayamos al cielo, estemos en la Nueva Jerusalén y veamos cara a cara a nuestro Dios. Pero
Para ello todos tenemos un caminar y todos estamos llenos de defectos, llenos de iniquidades, llenos de pecados, pero gracias a la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entonces cuando tú te acercas a Dios, el mismo Señor dice, yo me santifico en los que a mí se acercan, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, dice la palabra de Dios, déjame buscar aquí, es en Hebreos, dice Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea, el que construyó Moisés, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panos de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, ¿sí?, la vara de Aarón que reverdecía y las tablas del pacto. Sobre ella, sobre el arca, ¿no? ¿Sí? Sobre el arca, en el lugar santísimo, que tenía ese incensario y el arca, y sobre el arca estaban, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas que no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. En la segunda parte, que es el lugar santísimo, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, siempre con sangre de machos cabríos, de carneros, ¿sí?, podía entrar. Dice, así dispuestas las cosas en la primera del tabernáculo, dice, pero en la segunda parte, en el versículo 7, Hebreos 9:7, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, es decir, el lugar santo. Es decir, en el lugar santo entraban los sacerdotes N veces, pero al lugar santísimo solamente una vez al año, dando a entender el Espíritu de Dios que aún no se había hecho ese camino para poder entrar al segundo. Ese camino que el cual nos preparó nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo podamos entrar, dice, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, que es el lugar santo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto. Es decir, en el Antiguo Testamento ellos tenían esta ordenanza y la hacían, pero no los podía ese camino al lugar santísimo, no les permitía poder cambiar su conciencia. Y ahora lo que Dios cambia en ti gracias al camino de Cristo es que cambia tu conciencia. O sea, ¿qué es tu conciencia? ¿Qué dices? ¿Qué voy a hacer? Lo que te dicte tu conciencia. Entonces lo que está haciendo Dios con nosotros es cambiándonos la conciencia conforme a la palabra de Dios para no pecar y entonces hacernos perfectos como es Dios. Amén.
Así es que, como decíamos hace un rato, todos estamos llenos de muchos defectos. Es más, cuando tú gracias, hermanos, por aquel que me dijo salud. Cuando tú naces de nuevo, Dios santifica tu espíritu. Dios santifica tu espíritu es santo, y tu espíritu da ese fruto de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, pero no lo das tú en tu vida al actuar, porque necesitas renovar tu mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra de Dios. Vístete del nuevo hombre creado según Dios en santidad y justicia de Dios. O sea, en santidad, vístete de este hombre interno que ya genera ese fruto más. El fruto del espíritu es amor, gozo, pero renuévate en el espíritu de vuestra mente, porque tienes una carne que convence a tu mente. Entonces, cuando tú haces las cosas es porque es tu propia conciencia. O sea, yo estoy consciente de hacer esto, yo estoy consciente de hacer el otro, pero cuando el espíritu te redarguye en tu conciencia, entonces dices, tengo que cambiar. Entonces no puede. Esos cultos del Antiguo Testamento no podían cambiar la conciencia. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones, ¿sí? Que son ofrendas, abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no mandado a hacer por Moisés, no mandado a hacer por esos carpinteros, por esos que prepararon las telas, que lo hicieron con todo su corazón y todo, pero eran hombres imperfectos. Dios hizo un tabernáculo para que entrara ahí su Hijo como sumo sacerdote, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la sangre, ¿sí? ¿Para purificar qué? La purificación de la sangre del pueblo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Cuanto más la sangre de Cristo, que entró en ese tabernáculo no hecho de manos, sino en el tercer cielo, el cual mediante el Espíritu eterno, mediante este Espíritu de Dios eterno que tenía nuestro Señor Jesucristo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Qué va a limpiar? Nuestras conciencias de obras muertas, para que ahora podamos servir al Dios vivo. Amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para remisión de las transgresiones, que bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mi hermano, tú tienes una promesa. Eres salvo por haber recibido a Cristo. Ya sabemos que si no cambias, Dios te va a cambiar, pero la salvación no se pierde, ¿sí? Así es que dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién es la muerte? Quien te deja una herencia, y esa herencia te la deja
nuestro Señor Jesucristo, que es el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, es decir, tú puedes decir, yo en mi caso ya hice mi testamento y todo, pero mientras yo siga en este cuerpo, no puede estar confirmado ese testamento. Tú vas con un notario y le dices, fíjese que aquí está, o decir, haz de cuenta que en mi caso uno de mis hijos va ahí con el notario y le dice, aquí está el testamento de papá que me va a dejar, sí, pero su papá vive. Y mientras su papá viva, entonces no está confirmado. Cuando fallezca su papá, entonces el testamento funciona. Entonces, cuando murió nuestro Señor Jesucristo, funcionó su testamento que nos iba a dar vida eterna con su muerte, porque Él dijo, yo vengo a darles vida y vida en abundancia, y tengo que ir a esa cruz para que todos ellos, para que yo pueda entrar una vez y para siempre en el lugar santísimo, para que tú puedas llegar al lugar santísimo. ¿Y a qué entras tú al lugar santísimo? Entras tú para cambiar tu conciencia, postrarte delante de Dios para que Dios cambie tu conciencia. Entonces dice, porque el testamento, versículo Hebreos 9:17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, porque había habido una muerte, estaba ese testamento para el pueblo, que podían ser limpiados por medio de la sangre. Estaban en ese momento, imagínate, en ese momento el Señor le da la ley a Moisés, y Moisés tiene que matar un macho cabrío para que haya muerte, para que esa herencia la pudieran recibir los hijos de Israel, y por eso Él toma la sangre, la pone sobre los mandamientos y la pone sobre el pueblo, y en ese momento ellos son parte de ese testamento. Amén. Sí, así es que, diciendo aquí en la palabra de Dios, mira, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión de los pecados. Es decir, no pueden ser quitados los pecados si no hay sangre. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque las celestiales fue Cristo, porque no entró Cristo en el santuario de hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo entró mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios como el sumo sacerdote y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para todos los que le recibieron, para los que creen en su nombre, son limpiados por la sangre de Cristo. Y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena, sino de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, el Señor Jesucristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya, aleluya. Así es que dice el capítulo 10, vamos a leer el capítulo 10, mis hermanos, porque esto nos va a permitir entrar a estudiar cómo se hacían los sacrificios, ¿sí? Y dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No los puede hacer perfectos. ¿Cómo es Dios? Dios es perfecto. ¿Y en qué conoces la perfección de Dios? Que hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿En qué conoces la perfección de Dios? En que el Señor, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En qué es perfecto el Señor? Como nos dijo el Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho, ¿sí? No matarás. No, dice, oíste que fue dicho. Y dice la palabra de Dios, cuando te pidan llevar una milla, llévala dos. Cuando te peguen en una mejilla, pon la otra mejilla. Y todas esas cosas, dice, ser pues vosotros perfectos. Orar por los que os persiguen y os ultrajan, para que sean ustedes perfectos como es nuestro Padre que está en los cielos. Y gracias a la obra de Cristo, mientras tú llegues a ese lugar santísimo, que puedes entrar confiadamente al lugar santísimo, gracias a su sangre, y tú puedes entrar a ese lugar santísimo porque lo primero que ve el Padre es la sangre de Cristo que te está limpiando de todo pecado, y es la ofrenda más agradable que puede tener Dios. Amén. Así es que dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culpo, limpios una vez en la sangre, no tendrán ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. En el Salmo 46:8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Él tenía que entrar con su cuerpo para ser ofrendado a Dios, ¿sí? Él tenía que entrar no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quién está esperando el Señor Jesucristo? De ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. ¿Y dónde están sus enemigos? Sus enemigos están aquí en tu cuerpo.
porque tú eres el cuerpo de Cristo y tienes un cuerpo de pecado que una vez que hagas tú morir tu pecado, lo estás poniendo a los pies de Cristo y entonces su cuerpo será totalmente santo, porque el Señor Jesucristo le está preparando un tabernáculo al Padre, donde ese tabernáculo para el Padre es totalmente santo. Amén, totalmente santo. Y entonces dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quién? A los santificados, porque este pacto nos cambia la conciencia y los deja claro en el versículo 15, y nos da testimonio, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las voy a escribir. Y eso fue gracias al sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo, entrando en un tabernáculo no hecho de manos ni de esta creación, sino en el tercer cielo, un tabernáculo que Él entró como sumo sacerdote y entró como el Cordero inmolado para que su sangre fuera derramada, ¿sí? Fuera derramada, ¿sí? Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, por donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué podemos entrar ahí? Por la sangre de Jesucristo. Cuando el Señor murió, ese testamento fue vivo para toda la humanidad, porque dice que el velo se rasgó en dos, dando a entender que se podía ya entrar al lugar santísimo, donde la sangre de nuestro Señor Jesucristo es agradable al Padre para podernos limpiar nuestras conciencias. Amén. Nuestras conciencias, mis hermanos. Así es que, Linda, ¿qué tal? Buenas noches. Veo que no está subiendo los comentarios. Así es que le voy a subir aquí a estos comentarios, porque siempre me ayudan mucho a saber que están ahí conectados y entendiendo lo que el Señor les está revelando a ti y a mí, porque también para mí es una gran revelación. Amén, gran revelación. Así es que, mis hermanos, hola Yareli, ¿qué tal? Sandra Vázquez, buenas noches a todos. Así es que, mis hermanos, qué gran obra hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, donde pueden cambiarnos nuestras conciencias gracias a la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. Nos abrió a través del velo, este es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de saber que entramos a ver a Dios y purificar los corazones de mala conciencia, purificar los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Así es que tú y yo, ¿sí? Podemos entrar a ese lugar santísimo gracias a la sangre de Cristo. Y voy a empezar a leer un poquito, porque sí nos va a alcanzar el tiempo para por lo menos dar una introducción, porque a mí me parece muy interesante cómo para Dios daba instrucciones para que esa limpieza de la sangre del pueblo, ¿sí? tenía un cordero que estaba
para Dios, pero uno para Asael, o sea, otro para mandarlo al desierto, que se llevara los pecados, y Asael estás hablando del diablo, ¿no? Entonces está impresionante. A mí me tiene impresionado todas estas cosas. Gloria a Dios por todos los comentarios. Así es que, mira, vamos a ver aquí en Levíticos 16, ¿sí? Levíticos 16. Vamos a leer un poquito y después yo creo que así vamos a poder estudiar, si Dios lo quiere así, que nos dé revelación, porque todo viene por parte de Él. Nos humillamos ante su presencia porque solo Él nos puede revelar. Dice Levíticos 16, ¿sí? Levíticos 16:1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Fíjate. Los dos hijos de Aarón se les hizo fácil tomar el incensario e ir a ofrecer ofrenda a Jehová. Y Dios no había dado la instrucción, o sea, el Señor no había dicho. Si los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, ellos tenían que tomar la sangre de todos los que iban sacrificando sus animales y llevarlos al altar, no al lugar santísimo ni al lugar santo, al lugar el altar donde se degollaban ahí los animales, y ahí tomaban la sangre y la ponían ahí y estaban quemando a las partes de los intestinos y todo de los animales. Entonces sí, ahí le ayudaban sus hijos, pero aquí ellos se presentaron ante el lugar santísimo para ofrecer, y salió fuego de delante de Jehová y mató a los dos hijos de Aarón. Imagínate el dolor para Aarón de esta desobediencia de sus hijos, que se les hizo fácil presentarse ante Dios. Gloria a Dios que tú y yo tenemos la sangre de Cristo. Por eso, mi hermano, cada vez que entres al lugar santísimo, dile: Señor, perdona mis pecados. Mi Señor Jesucristo, límpiame de todo pecado. Y entonces en tu oración tú entras al lugar santísimo y estás orando, estás hablando con el Padre directamente. Amén, amén. Dice, entonces, aquí dice, se acercaron y ofrecieron delante de Jehová, hicieron, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Dice, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo. O sea, no todo el tiempo, Aarón, vas a poder entrar al lugar santísimo, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Ese propiciatorio que era como la tapa de donde estaba la presencia, donde estaba la vara que reverdece, donde estaban los libros de la ley. Ahí no puedes entrar a cada rato. Dile a tu hermano Aarón que no puede entrar todo el tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no vaya a morir. Para que no vaya a morir. Y ve el privilegio que tú tienes, mi hermano. Tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Puedes entrar confiadamente al lugar santísimo para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Así es que dije, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Si él se presenta y no tiene autorizado entrar, yo estoy ahí, va a salir fuego y va a morir igual que sus hijos, ¿no? Dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro, ¿sí?, para la expiación, y un carnero para el holocausto. O sea, un becerro y un carnero. Y Aarón se vestirá la túnica santa de lino, o sea, una túnica santa, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lina, y se ceñirán
se ceñirá el cinto de lina y con la mitra de lino se cubrirá. ¿Sí? La mitra, la que va arriba en la cabeza, son santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Primero Aarón tiene que lavarse su cuerpo y vestirse con esa túnica, ponerse esa mitra de lino en la cabeza y ceñirse, ¿sí? Se ceñirá con el cinto de lino, y esas son vestiduras santas después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos. ¿Sí? Así es que ve, primero entrará Aarón en el santo lugar con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Y también va a entrar, ¿sí? Tomará también 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es el suyo. ¿Sí? O sea, él tomará el becerro que le dice. Aarón entrará con un becerro con la expiación y un carnero para el holocausto. Entonces el becerro que era para él era para expiarle los pecados al sacerdote. Tenía que expiarle los pecados para que él pudiera entrar. Ahora tú ya, gracias a la sangre de Cristo, no requieres de ese becerro para poderte limpiar de la sangre, sino la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y puedes entrar al lugar santísimo, ¿sí? Y dice, hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y por su casa, como sacerdote, con este macho cabrío va a limpiar a él, su esposa y sus hijos. Y dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. A la puerta del tabernáculo de reunión. Así es que no entraba con esos 2 machos cabríos que eran de los hijos de Israel. Con esos 2 no entraba. Se quedaba con él afuera del tabernáculo. Y Aarón dice, echará suertes para decidir de los 2 machos qué va a ser cada uno de esos machos cabríos. Y dice, echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová. O sea, un macho cabrío que va a ser ofrecido a Jehová. Y otra suerte por Azazel. ¿Y quién es Azazel? Está representando ese macho cabrío a Satanás. ¿Sí? A Satanás, que es Azazel. Así es que dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Echó suertes, dijo, este va a ser para Jehová, porque ambos machos cabríos estaban escogidos por el pueblo, eran los 2 machos cabríos. Entonces le dice, uno lo van a ofrecer para Jehová y él lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará como vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y entonces hará traer Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar. ¿Sí?
Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar, es decir, donde quemaban las cosas que quedaban de los animales. De ahí iba a tomar fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego, pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Acuérdate que lo puso en el incensario, tomó de las brasas y ahí va a echar ese perfume. Y la nube del perfume cubrirá todo el propiciatorio. ¡Ay, qué impresionante! Que está sobre el testimonio para que no muera Aarón, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará, o sea, la que ofreció para Jehová, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, que es la parte de arriba de la tapa donde está el arca, hacia el lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. O sea, se llenaba de sangre y 7 veces la mandaba. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. O sea, perdón, quiero corregir. Entonces tomará luego de la sangre del becerro de él y la lanzará 7 veces. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo de adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. O sea, va a tomar ahora la del macho cabrío y va a hacerla 7 veces igual, y las esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera también hará el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ay, hermanos, déjame hablarle, que volvamos a entender esta parte bien, mis hermanos. ¿Sí? Dice, así purificará el santuario. ¿Cómo? ¿Cómo va a purificar el santuario? Después que degolló al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. ¿Sí? 7 veces la lanza así hacia el lado oriente. Así purificará el santuario a causa de las impurezas. ¿Sí? Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera también hará también al tabernáculo de reunión, ¿sí? El cual reside entre ellos en medio de sus impurezas, o sea, alrededor del tabernáculo, ¿sí? Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, ¿sí? O sea, el altar que está fuera del tabernáculo, y saldrá del altar que está delante de Jehová, y lo expiará, ¿sí? Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, ¿sí? O sea, de la de él y de la del pueblo, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, esos cuernos que era donde se quemaba, y esparcirá sobre él el de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel, donde él era también hijo de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, el de Azazel, ese macho cabrío que está vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades. Le dirá ese macho cabrío,
Estas son las iniquidades de los hijos de Israel, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, ¿sí? Poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Un israelita va a agarrar a ese macho cabrío y se lo va a mandar al desierto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. O sea, ese macho cabrío llevaba los pecados y las iniquidades de todos ellos. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto, ¿sí? Y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar, recuerda que el altar es donde ponen la glosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, allá al desierto, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Ni siquiera al tabernáculo, ni al lugar donde los mataban, al campamento, porque él fue el que le tocó llevar a ese macho cabrío que viene cargando los pecados y las transgresiones, las iniquidades que había cometido el pueblo de Israel. Por eso todo es sombra de lo que había de venir. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos. Versículo 27, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y sacarán fuera del campamento al becerro y el macho cabrío, es decir, el de Aarón por sí mismo y el del macho cabrío que era por el pueblo, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, allá fuera del campamento, su carne y su estiércol. Y los quemará, y el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará la expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Qué impresionante, pero sabemos que como nos dice en Hebreos, esto nunca puede hacer la conciencia cambiarla. Dice, voy a terminar este capítulo 16, día de reposo para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Es decir, un momento que Aarón iba a dejar su cuerpo y tenía que ser consagrado otro sacerdote que venía siendo su hijo. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará la expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer la expiación de una vez al año
por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Mis hermanos, sombra de lo que había de venir. Nuestro Señor Jesucristo fue ese Cordero inmolado para el Padre, fue el Cordero de Asael también, que llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Sobre su cuerpo el Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados y nuestras iniquidades sobre el madero. En este nuevo pacto, Él es el sumo sacerdote que entra en un lugar santísimo, no en un tabernáculo no hecho de manos, como sacerdote, y se ofrece también a sí mismo derramando su sangre para ser el Cordero ofrendado a Jehová. Y también es el Cordero que es ofrecido en ese momento por los pecados. Y también Él entró con su propio cuerpo al lugar santísimo. Así es que, mis hermanos, es este tema que estamos tomando. Yo ruego al Padre Celestial, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en todo esto que viene aquí en Levíticos, ¿sí? Para poderle dar más alabanza, más gloria a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para cumplir todos los requisitos de la justicia de Dios, porque somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Gracias a que Él entró una vez y para siempre para limpiarnos de todo pecado. Así es que, Señor mío, gracias te doy, Padre, gracias te doy, mi Señor Jesucristo, por haber venido a morir por nosotros, Señor, cosas que las decimos tan manera de común. Cristo murió por mí, Cristo se llevó mis pecados, pero debemos de pensar que entró en ese lugar santísimo para derramar su sangre en un lugar no hecho de manos ni de esta creación, sino en el tercer cielo, ahí para poder cumplir tus requisitos, porque todos estábamos destinados a la muerte, Señor, todos, porque no hay ni uno justo, y tú nos hiciste justos gracias a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a morir por nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy podemos comprender más cuando Pedro quiso impedir que tú, mi Señor Jesucristo, fueras a la cruz y le dijiste: cállate, Satanás, vas en contra de la voluntad de mi Padre, porque esa voluntad permitió, Señor, que Él, siendo Dios, siendo Hijo, te hizo Hijo, mi Señor Jesucristo, para que vinieses a no pecar y a estar en un cuerpo de pecado y santificarnos, Señor, santificarnos. Te alabamos, Padre, y te damos toda la gloria y la honra, Señor. Revélate más a nosotros con esta revelación de tu palabra, de lo que se hacía en el Antiguo Testamento y lo que nos habla Hebreos, de que estamos ahora ya limpios. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, te aconsejo, ora estos versículos, óralos para que Dios te dé más revelación y entonces podamos entender que ese sacrificio debemos entrar muchas veces al lugar santísimo para que Dios cambie, ¿sí? Cambie nuestras conciencias. Gracias, Georgette, gracias a todos, Dios me los bendice mucho. Les mando un abrazo y bendiciones, ¿sí? Gracias. Sí, gracias, Carlos, sí. Así es que, mis hermanos, Dios me los bendice mucho. Bye.